Hola a todos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de probabilidades, el cual tiene el siguiente enunciado. Dice, en una investigación con una muestra de 650 pacientes, se determinó que el índice periodontal de Russell sigue una distribución normal con media de 2.61 y desviación estándar de 0.77. Si se selecciona al azar un paciente de esta muestra, vamos a responder algunas preguntas de acá. La primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el índice sea menor a 3.35? Entonces, bueno, antes de responder esta pregunta, vamos a ingresar los datos que tiene este enunciado, que la media es 2.61 y la desviación estándar es 0.77. En este caso, el gráfico lo que nos está mostrando es el 100% de la curva, toda el área bajo la recta, y para este problema. Entonces, en la pregunta A, en general, si nosotros queremos calcular algo con una aplicación, esto es bastante simple porque la aplicación entregaría los resultados de las probabilidades que queremos calcular. Así que, bueno, veamos. En la pregunta A nos dice que la probabilidad de que el índice sea menor que 3.35, o sea, el índice menor a 3.35. Esto se consigue, en este caso, escribiendo el 3.35 acá y nos muestra cuál es el área que encierra la curva hasta llegar al 3.35, que en este caso es 83.15%, o bien que la probabilidad es 0.83, 0.800, o sea, 8315. Entonces, aquí la probabilidad de que el paciente seleccionado al azar tenga un índice menor a 3.35 es de 83.15%. En el caso de la pregunta B, vamos a responder todo esto rápido, solo para comprobar las respuestas. Esta parte de la aplicación donde muestra el gráfico y podemos calcular las probabilidades se encuentra habilitado en la aplicación, en el caso que quieran usar esa herramienta. En el caso de la pregunta B, queremos la probabilidad de que el índice esté entre 2.7 hasta 2.36. O sea, nos sirve que el resultado parta de 2.17 y llegue hasta 2.36. Recuerden que menor y menor igual en este tipo de problemas da exactamente lo mismo, porque como es una variable continua y estamos calculando área, el área de una recta es 0, por lo tanto, si se agrega o no se agrega no es relevante. Entonces, en este caso, vamos a partir en 2.17 y queremos que llegue hasta 2.36. Entonces, en este caso, el sector que está entre 2.17 y 2.36 tiene un área del 9% del área total. Esa sería la probabilidad de que el paciente tenga un índice desde 2.17 y hasta 2.36. En el caso de la pregunta C, queremos que la probabilidad sea de que el índice sea superior a 3.71. O sea, parta en 3.71 y sea superior. Entonces, esto en la tabla, o sea, en el gráfico, perdón, simplemente es ver que comienza en 3.71 y arriba lo dejamos sin número, entonces sería la respuesta 7.64%. O sea que la probabilidad de que el índice sea superior a 3.71 es de
el 7.64%. Finalmente, la pregunta D, que es una pregunta un poco distinta, nos dice, si se sabe que el paciente tiene un índice entre 2.59 y 3.27, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que su índice sea superior a 2.61? O sea, lo que queremos calcular es que ya sabemos, o sea, queremos calcular que el índice sea superior a 2.61. Sabiendo que el índice ya está en 2.59 y 3.27. O sea, esto ya lo conocemos. Esto sería una probabilidad condicional y sabemos que esta probabilidad se calcula con la siguiente fracción. Vamos a calcular la probabilidad de que el índice sea mayor a 2.61 y además que esté entre 2.59 y 3.27. Todo eso dividido por la probabilidad de el lugar donde está, que en este caso es entre 2.59 y 3.27. ¿Sí? Es una probabilidad condicional. Acá tenemos que fijarnos en lo siguiente. Nosotros queremos la probabilidad de que el índice sea superior a 2.61. Si simplemente escribimos 2.61 acá, nos va a dar que es del 50%. ¿Sí? Esa sería la probabilidad del 50%. Pero nosotros sabemos que este paciente ya tiene un índice desde 2.59 hasta 3.27. Quiere decir que la parte superior no puede llegar más allá de 3.27. Entonces sería del 30%, pero del 30% considerando toda el área que está comprendida. Y nosotros sabemos que esta persona solo tiene entre 2.59 y 3.27. Entonces, la parte superior de esa fracción es exactamente lo mismo que calcular la probabilidad de que sea desde 2.61 hasta 3.27. Todo eso dividido por la probabilidad que sea 2.59 hasta 3.27. Esta es la probabilidad que nosotros queremos calcular. O sea, lo que nosotros queremos calcular es la probabilidad de arriba, que sea superior a 2.61. Pero como sabemos que solo llega hasta 3.27, no tiene sentido que calculemos más allá. Y está dividido por la probabilidad total. En este caso, la probabilidad total es la probabilidad que ya conocemos, que es que está entre 2.59 y 3.27. Si realizamos estos cálculos, vamos a calcular primero la probabilidad de 2.61. Esto nos da como resultado 0.3051. Y la probabilidad de desde 2.59 sería 0.3171. Entonces, calculando esa división, podemos obtener la probabilidad que queremos. En este caso es del 96.22%. Entonces, en este caso, la probabilidad es de
del 96.22%. Para entender bien qué es lo que está ocurriendo acá, tenemos que fijarnos en lo siguiente. A ver, esto no creo que quede muy bien, pero supongamos que esta es la curva normal. Entonces, cuando nos dicen que nosotros sabemos que la respuesta está entre el 2.59 y el 3.27, quiere decir que acabamos de cambiar nuestro 100%, porque es imposible que la respuesta esté fuera de este lugar. Entonces, este sería como nuestro nuevo 100%. Todo lo que está acá sería nuestro nuevo 100%, porque sabemos que la respuesta está ahí. Ya no tiene sentido mirar fuera de este lugar porque sabemos que la respuesta está aquí. Y lo que nosotros queremos calcular es la probabilidad de que la respuesta esté dentro, pero sobre el 2.61. O sea, queremos calcular la probabilidad de que esté desde aquí hacia adelante, desde el 2.61 en adelante. Entonces, si la parte naranja corresponde al 100%, la parte roja va a ser un porcentaje mucho mayor que si miramos el total de la curva, ¿ya? Entonces, en realidad esto incluso se puede calcular con una regla de 3. El área naranja es el 100% y la parte roja es el valor que queremos calcular, y multiplicando cruzados se obtiene 96.22. Esta es un poco más complicada que las anteriores, que simplemente calcular el área, pero recuerden que si la probabilidad es condicional ya cambia el espacio, o sea, ya no cambia el total de datos, ya no estamos mirando toda la curva, sino que solo nos estamos concentrando en la parte de la curva que sabemos que es donde sabemos que está la respuesta. Y dentro de ese lugar buscamos qué porcentaje es el que nos sirve. Y esa se calcula con la fórmula que aparece ahí. Entonces, bueno, espero que esa parte se haya entendido porque es un poco más complicada que la parte anterior. Esas serían todas las preguntas para este, problema. Espero que el video les haya servido. Ahora entiendo que todo este video es simple porque estamos usando una aplicación que nos entrega todos los resultados. En el caso de querer usar Excel, en este caso, lo que tenemos que ingresar en cada una de las preguntas sería lo siguiente. En la pregunta A, como queremos que el índice sea menor a 3.35, tendríamos que ingresar igual, vamos a escribir acá arriba mejor, el igual norm.dist, y primero el valor donde queremos calcular, que en este caso es 3.35. Separamos y ahora ingresamos la media, luego ingresamos la desviación estándar y finalmente un 1. Chuta, no sé qué apreté. Y finalmente un 1. Entonces, para esta parte recordar que el promedio y la desviación estándar siempre aparecen acá, el 1 también siempre aparece, y lo único que cambia es la probabilidad que queremos calcular. Menor que 3.35 sería el 3.35 el primero que tenemos que ingresar. Recuerden que lo que hace Excel solo es calcular probabilidades menores al valor. En este caso, esto es lo que calcula Excel, la probabilidad del área hasta llegar al punto que nosotros estamos ingresando, ¿sí? No va a calcular la probabilidad de que sea mayor o que esté entre, siempre es la probabilidad de que sea menor al valor que estamos ingresando. En el caso de la pregunta B,
como es entre 2.17 y 2.36, en este caso la probabilidad, como Excel solo entrega la probabilidad hasta cierto punto, entonces aquí calculamos la probabilidad de que sea menor a 2.36, pero si calculamos la probabilidad de que sea menor a 2.36 nos va a dar toda esa región de la curva, y nosotros queremos desde el 2.17 ese lugar. Eso quiere decir que toda el área que está antes del 2.17 no nos sirve. Por lo tanto, si calculamos esa área, que nos da 37.45, esa es el área antes del 2.36, tendremos que restar el área de que el índice sea menor a 2.17, porque ahí estaríamos quitando toda la zona que no nos sirve y nos quedaría solo la parte que nos interesa. En este caso es 0. Perdón. Aquí estaríamos calculando 2.17, que la respuesta es 0.2843, y al restar obtenemos la respuesta que buscamos, 0.0902. Entonces, en el caso de calcular el área entre dos puntos, la forma para calcular con Excel sería el área del valor mayor menos el área del valor menor. Y lo que tendrían que ingresar entonces sería igual norm.dist, y sería 2.36, 2.61, 0.77 y 1, y restar el igual de norm.dist del valor que queremos calcular, en este caso que es 2.17, y lo mismo 2.61, 0.77 y 1. Entonces en este caso para Excel tendríamos que agregar todo eso. Entonces la primera probabilidad es que sea menor a 2.36, y la segunda probabilidad es que sea menor a 2.71. Entonces aquí está lo que deben ingresar en Excel para poder llegar al resultado. Y en el caso de la pregunta C, queremos la probabilidad de que el índice sea mayor a 3.71. Como Excel no calcula áreas mayores, en este caso lo que queremos calcular es que sea mayor a 3.71. Sabemos que la respuesta es 0.0764, que sería el área desde ese lugar en adelante. Ahora, como nosotros sabemos que el área total es del 100%, si queremos solo el área que se encuentra adelante, o claro, que sea mayor a ese número, entonces podríamos considerar el 100%, que es 1, toda el área, y le quitamos la parte anterior, o sea, le vamos a quitar los 3.71. ¿Por qué hacemos eso? Chuta. Bueno, vamos a esperar un poco porque metí una letra, lo más probable, en el cuadro donde solo tienen que ir números. Entonces está pensando qué hacer. Ya ahí lo calculo, lo quito. Ya. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Básicamente porque Excel solo sabe calcular áreas hasta cierto valor. Entonces, al calcular el área
menor a 3.71, el área que nos falta, que es lo que realmente queremos calcular, es lo que falta para llegar a 1. Entonces, si a 1, que es el área completa, le quitamos la parte del área que sea menor, entonces vamos a tener el resultado, que en este caso es 0.0764. Entonces en Excel solo tenemos que ingresar 1 menos la distribución y los valores que en este caso queremos, que es 3.71, después 2.61, 0.77 y 1. Entonces ingresando estos valores en Excel van a llegar a la respuesta. Recuerden que acá lo que queremos calcular es que el área sea menor para poder restar al total, que es 1, y calcular lo que queremos, que en este caso es que el área sea mayor a 3.71. Acá. En el caso de la D es similar. En el caso de la D es similar, así que pueden usar las explicaciones de la A, B y C para deducir cómo sería. En el caso de la D, en realidad lo que tienen que hacer es calcular 2 veces la probabilidad entre dos números. Eso quiere decir que hay que hacer 2 veces la pregunta B, y en ese caso pueden comprobar que el resultado es el que llegué acá. Finalmente, y esto solo lo vamos a hacer para la pregunta A, en el caso que quieran usar la tabla de valores, que de mi punto de vista es lo menos recomendable, la tabla de valores, acá lo que tenemos que hacer es primero recordar que la tabla solo nos entrega resultados cuando la distribución tiene promedio 0 y desviación estándar 1. Entonces acá sí o sí el promedio es 0. La desviación es 1. Entonces, para empezar a resolver, tenemos que cambiar los valores en el gráfico. Ya no es el 2,61 y 0,77, sino que en este caso sería 0 y 1. Entonces, vamos a borrar este valor. Y ese sería nuestro 100%. El problema de esto es que como cambiamos el promedio y cambiamos la desviación estándar, estandarizamos los valores a 0 y 1, también tenemos que hacer un cambio en lo que vamos a calcular. Y en este caso no vamos a calcular para los valores que nos aparecen ahí, sino que tenemos que hacer el siguiente cambio. Acá vamos a escribir el valor que queremos, el índice que queremos calcular, menos el promedio real, ¿sí? Real en este caso, el 2.61, y lo vamos a dividir por la desviación estándar, también real. O sea, en este caso, el valor que vamos a calcular sería el índice que queremos calcular, que es 3.35. Vamos a restar el promedio, que es 2.61, y vamos a dividir todo eso por 0.77. En este caso, el resultado sería 3.35 menos 2.61 dividido en 0.77. Eso sería 0.96 aproximadamente. Entonces, este valor es el que nosotros buscamos en la tabla, el 0.96. Entonces ubicamos la tabla y la tabla también nos entrega, igual que Excel, el área hasta ese lugar. Entonces tendríamos la respuesta que buscamos. En este caso, si escribimos aquí 0.96, que es el valor que acabamos de llegar, la respuesta también es de 83.15%, igual que en la solución, en las dos soluciones anteriores, y eso es porque al llevar todos los valores a promedio 0 y desviación estándar 1, tenemos que hacer
esta modificación, ese cambio de variable, para que los valores no se modifiquen. Así que hay tres formas de llegar a la respuesta. Espero que les haya servido. En lo personal creo que lo mejor es usar una aplicación o Excel para llegar a las respuestas. También saber usar las tablas creo que es importante, pero es mucho más práctico obviamente concentrarnos en las preguntas para responder y no tanto en cómo buscar numeritos en una tabla. Así que eso, espero que les haya servido el video y nos vemos en con otro ejercicio.